Muy bien, muy buenas tardes. Hoy nuevamente con la gracia de Dios nos hemos vuelto a reunir en Jueves de Biblia. Les mando saludos a cada uno de ustedes y especialmente pido a Dios y al Espíritu Santo que se derrame en esta tarde en nuestros corazones para poder adentrarnos a la palabra de Dios. De esta manera nos estaremos preparando para este encuentro más sacramental o sacramental de alguna manera, pero quisiera decir más profundo a través de la Eucaristía cada domingo. Vamos a ejercitarnos nuevamente en lo que la Iglesia ha atesorado y le ha llamado la lectura divina, ¿sí? A veces quisiera, antes de iniciar este momento, a veces creo que podremos como amantes de la palabra de Dios, caer en una de las dificultades o alguna de las trampas de todo buen intencionado. Y el todo buen intencionado, una de las trampas es que hacer que la palabra de Dios nos entretenga, ¿sí? Nos entretenga. Y a veces andamos buscando, pues, un comentario aquí, un comentario allá, cuál me gusta más, en cuál incluso yo estoy de acuerdo. Pero la idea de esta noche no tanto es encontrar un pensamiento o algo que me agrade, que me entretenga, sino ejercitarme. No es como un TV show, no es como ir al theater y sentarme y a ver qué va a pasar, que me entretengan. No, sino yo entro en acción, es como ir al gimnasio, es como ir a jugar soccer, es yo entro en la intimidad con Dios y me ejercito en ese diálogo, en esa comunicación. No es un entretenimiento, ¿sí? No es saber qué idea bonita cacho, sino yo en intimidad con la palabra de Dios preparo mi corazón para el encuentro definitivo con Jesús en la Eucaristía. Eso es, ¿no? Entonces, es necesario, pues, de alguna manera yo sé que este momento yo lo he escogido porque de alguna manera no tan solo creo que a muchos de ustedes les ayuda más porque están más en sus casas, ¿verdad? A veces he pensado que para mí me cuesta trabajo, de repente tengo que salir corriendo de la Eucaristía para llegar a este momento, sin embargo lo hago por la mayoría de todos ustedes. Sí, en YouTube es diferente porque pues ahí lo puedes abrir en cualquier momento, pero para vivirlo en vivo, aquí yo y allá ustedes que voy leyendo sus nombres, ¿verdad? Que voy mirando a Mónica, a Estela, a María Cortés, voy mirando sus nombres y que de alguna manera me hace conectarme con ustedes, recordar sus rostros y hablarles de alguna manera, ¿no? Paola ahí está conectándose, ¿verdad? Entonces, de este modo, pues es ejercitarnos, ¿sí? En este diálogo íntimo con Jesús y es un trabajo que vamos a hacer. Y no hay una condición ideal, ¿sí? Ustedes han visto que a veces pasa un carro y brrr, el ruidajo. A veces ya ven que mis perros salen corriendo, que alguien los distrajo. Bueno, estos aquí que yo vivo solo, ahora ustedes cuántas distracciones van a tener. No es para sentarse en un paraíso, no es para estar en la playa, no. Es para en cada uno donde estamos, en los lugares de trabajo, en nuestros hogares, con el ruido de nuestros hijos, en ese momento, en ese caos, meterme en la palabra de Dios, porque así nos habla Dios. Dios no nos habla así como que, a ver, vente, te voy a hacer un campito y aquí te voy a hablar. No, Dios se mete en nuestra vida, en nuestras ocupaciones, en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Bien, pues para eso los invito, para que este ejercicio de la lectura divina, pues no sea un entretenimiento, sino que sea una práctica concienzuda, sí, inteligente, poner todos nuestros sentimientos, nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra voluntad en este ejercicio. Marcos, hoy vamos a ver un capítulo muy interesante que hemos venido leyendo, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del versículo 35 al 45. ¿Sí? Vamos pues a gozarnos de la palabra de Dios, vamos a pedir al Espíritu Santo que se derrame en cada uno de nosotros.
yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y me permito, antes de hacer la oración colecta, iniciar con esta oración pidiéndole a Jesús, ¿verdad? Pidiéndole a Jesús que nos dé la gracia de estar atentos a su palabra. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo cierro mis ojos, cada uno en su corazón puede cerrar sus ojos o puede mirar alguna imagen de Cristo que nos inspire a sentirlo cerca, a concentrarnos, a enfocarnos para guardar ese silencio interior de manera que nos pueda Él hablar. Mi amado Jesús, gracias. Gracias por reunirte aquí conmigo hoy. Ayúdame con tu gracia a mantenerme abierto a lo que hoy me quieres decir y me has querido decir. No solo necesito conocer tu voluntad en mi vida, mi amado Jesús, sino necesito de tu poder transformador en mi alma, para que ésta sea cada día lo que tú pensaste desde el principio de la creación del mundo. Amén. Ahora nos acercamos con humildad a las oraciones de la iglesia y este domingo va a ser el domingo 29 y nos unimos con toda la iglesia diciendo: concédenos, Señor, el don de poder servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es una oración muy bonita porque habla de: concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu. Esta libertad de espíritu es muy importante. Solamente hago un comentario chiquitito, pequeñito, porque como criaturas tenemos de alguna manera algunas diferencias entre todos nosotros que somos criaturas, entre los ángeles que son criaturas, entre los seres humanos que somos criaturas, entre los animales que son criaturas y entre las plantas que son criaturas. Y por decirlo, ¿no? Y podemos encontrar ahí una clasificación enorme de criaturas. Y voy a simplemente poner un ejemplo. La rosa es rosa y le da gloria a Dios simplemente con ser rosa. No necesita hacer nada, simplemente ser ella, ser rosa, ¿sí? Ser rosa, esa es su identidad. Y cuando ella va creciendo el botoncito y florea, con ese ser ella misma le da gloria a Dios. De nosotros los seres humanos es un poquito diferente. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros mismos? Y la respuesta es la libertad. Cuando entre nosotros, entre más ejerzamos nuestra libertad, más gloria le damos a Dios. Más gloria le damos a Dios. Entre más ejerzamos nuestra libertad, lo cual es diferente de libertinaje. Por eso Pablo va a decir que nos ha hecho libres para ejercer la libertad. Porque podemos mal usar nuestra libertad en un libertinaje y, como de alguna manera sencilla poder decir, hacer lo que yo en este momento sienta, lo que yo quiera. Pero la libertad es no hacer lo que yo quiera, sino hacer la voluntad de Dios con todo mi conocimiento, ¿sí? Con toda mi inteligencia, con toda mi voluntad, ¿sí? Con toda mi voluntad. Y cuando yo ejerzo desde allí y desde mi memoria, ejerzo mi libertad, mi libre albedrío, entonces es la manera en cómo le doy gloria a Dios. Por eso María Santísima, un ejemplo sencillo, María Santísima cuando piensa, pregunta al ángel y le dice: hágase en mí, ejerce su libertad. Y en ese hágase en mí, le da la gloria a Dios, ¿sí? Hágase en mí. Bien, pues hoy estamos, como lo he anunciado, en este capítulo tan interesante del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, y estamos a punto
de terminarlo. La próxima semana terminaremos con el pasaje de la curación de un ciego de Jericó. Vamos pues a leer de una manera sencilla, de una manera calmada y tranquila nuestro texto. Los invito a que abramos nuestra Biblia y en mi Biblia está en la página 1784. 1784, si ya están todos listos, me gustaría que pudiéramos hacer este ejercicio juntos. 1784, Marcos capítulo 10, versículo 35. Bien, leemos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Bien, este es nuestro pasaje, un pasaje difícil, un pasaje fuerte, pero no nada extraño a lo que hemos venido platicando. Desde el capítulo 9, ¿verdad? Cuando Jesús ha anunciado, de hecho desde el capítulo 8, cuando Jesús anuncia, ¿sí? Su primera pasión, ¿verdad? El primer anuncio de su pasión, en el capítulo 8 van a venir eventos, ¿verdad? Que van a ser como contradictorios a lo que mismo Jesús le está tratando de enseñar, no tanto con su vida, más bien no tanto con palabras, sino precisamente con su vida. Y ahora, antes de esto que hemos leído el día de hoy, en este versículo 35, si van un poquito atrás, en el versículo 32, en la Biblia, en el Evangelio de San Marcos, nos dice que acaba de anunciar su tercer anuncio de la pasión. Y este tercer anuncio de la pasión les va a volver a decir, ¿sí? Les va a volver a decir que Jesús, ¿verdad? Que Jesús sube a Jerusalén y va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos, y describe un poquito más, y se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Este es el tercer anuncio de la pasión, y que lo hace de alguna manera más descriptiva, casi como exactamente eso va a pasar, más detalles, qué es lo que va a pasar, le va a pasar a Jesús. Y
Y dice antes dos palabras que llaman la atención. Dice que mientras iban de camino para subir a Jerusalén, el versículo 32 estoy leyendo, habla de sus discípulos. Jesús se adelantaba a sus discípulos. Y esto es algo bien interesante, porque no tan solo se adelantaba en el caminar, no tan solo se adelanta porque lleva prisa para cumplir la misión de su Padre, sino va adelantado porque sus discípulos no lo alcanzan, no alcanzan a entenderlo, no alcanzan a caminar a su paso. Y Jesús va adelante, solo, va adelante. Y así va a entrar, de hecho, a su pasión, solo, va a entrar a morir solo. Y esto es interesante, como dice este antecedente, pero también dice algo que me llama la atención. Ellos, hablando de sus discípulos, estaban asombrados y quienes los seguían tenían miedo. Habla de dos actitudes: asombrados y con miedo. Asombrados y con miedo. No quiero detenerme mucho, pero eso es la reacción natural que produce Dios. ¿Sí? Esa es la reacción natural que produce Dios, asombrados de toda la belleza, de toda la felicidad, de todo lo que tú puedes vislumbrar. Pero también eso da miedo, que cuando, que cuando uno entra a un momento muy importante de su vida, llamémosle casamiento, llamémosle una profesión religiosa, llamémosle una orden sacerdotal, llamemos entrar a la militar, algo que uno va a dar la vida va asombrado por las cosas que Dios está haciendo en uno, pero con miedo porque uno no sabe si realmente va a poder llenar esos zapatos a los cuales uno está entrando, metiéndose. A veces cuando es mamá, cuando es uno papá, está uno asombrado por la belleza de esa criatura que Dios nos ha dado. Sin embargo, tenemos miedo porque los niños no vienen con un instructivo, como decimos generalmente, y entonces no sea que yo, en lugar de ayudarle, pueda ser una piedra de tropiezo para este niño, para esta niña. Entonces así mismo van caminando estos discípulos y Jesús les va adoctrinando. Y entonces suena interesante que después de este evento, nuevamente, especialmente dos discípulos van muy atrasados. Y vamos a volver a leerlo y vamos a ir poniendo atención, y hoy los invito para que en esta segunda lectura que hagamos, pues la hagamos de esa manera lenta, pero que pongamos atención a una palabra, a una frase con esta introducción que he dado, para ver en dónde Dios está tocando en esta tarde mi corazón y de qué manera que yo lo pueda seguir meditando, ¿verdad? Que yo de alguna manera yo pueda seguirlo rumiando en estos días hasta llegar a la Eucaristía. Dice que hay dos de los discípulos, Santiago y Juan. Santiago y Juan podemos verlo en tres momentos importantes antes. Podemos verlo en el capítulo 1, ¿verdad? El 17 al 19 versículo, cuando Jesús, después de llamar a Pedro y a su hermano Andrés, llama a Santiago y a su hermano Juan. ¿Sí? Después vamos a mirarlo en la curación de la hija de Jairo, en el capítulo 5, versículo 37, cuando dice que hace salir a todos, ¿verdad? Que se están riendo de que dice Jesús, la niña está dormida, y hace entrar a Pedro, a Santiago y a Juan. Y también en el capítulo 9, cuando nos habla de la transfiguración, el versículo 2 dice que se llevó a una montaña a Pedro, a Santiago y a Juan. Y después lo vamos a ver cómo llama finalmente, aunque todavía no, hasta este momento todavía no lo tenemos, cómo los llama a orar con él en el Getsemaní. Como vemos, Santiago y Juan sí figuran no tan solo entre el número de los 12 de los discípulos de Jesús, sino también figuran en un grupo muy selectivo de Jesús. En un grupo muy selectivo de Jesús. Y de ahí que escuchamos que Santiago y Juan, y nos habla de los hijos de Zebedeo, recordándonos allá el pasaje de cuando son llamados por primera vez y han dejado las barcas y a su padre y han ido tras de Jesús. Dice, se acercaron a Jesús y le dijeron, se acercan a él y le dicen, maestro, escuchar la palabra, se dirigen a él como maestro. Queremos que nos concedas
lo que te vamos a pedir. Ya esta frase ya es atrevida. Concédenos, ¿sí? Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Con esa confianza, con esa seguridad, que quiero que nos des lo que lo que te vamos a pedir, ¿sí? Y Jesús respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Sí? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. ¿Sí? Recuerden que Jesús entonces está yendo a Jerusalén y está anunciando que allá en Jerusalén Él va a padecer, que ese levantamiento, esa exaltación, no es como ellos lo piensan, no es de un rey, sino es en la cruz, y que desde allí va a reinar de una manera diferente como lo hemos venido anunciando. Y los discípulos que caminan atrás de él y que caminan con asombro y con miedo, se acercan a Jesús y le dicen que les conceda lo que le van a pedir y le piden, concédenos sentarnos en tu gloria, cuando estés en tu gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Y la respuesta es inmediata, podemos. Ahora, cuando Jesús anuncia, ¿pueden beber del cáliz que yo beberé? Y el bautismo, y recibir el bautismo que yo recibiré, pues habla de dos cosas muy importantes. Recuerden que cuando habla de Jesús de beber el cáliz, ¿sí? Cuando habla de Jesús de beber el cáliz, no es cualquier cáliz, ¿sí? Cuando generalmente, si vamos especialmente aquí lo tenía apuntadito, pero en el Salmo 79, versículo 9, Isaías 51, versículo 7 al 22, y Jeremías 49, 12, por decir, cuando vamos allí, hay una designación concreta para hablar del cáliz. ¿A qué cáliz se está refiriendo? Y generalmente es el cáliz de la ira de Dios. El cáliz de la ira de Dios. ¿Qué significa esto? Que en algún momento, en el seguimiento, el cáliz de la ira de Dios es experimentar el abandono de Dios. No es que Dios abandone, pero es parte de la prueba. Es parte de la transformación. Es parte de ese morir para resucitar, de experimentar que Dios no está ahí. Ese es generalmente cuando habla del cáliz que he de beber, se refiere a eso. ¿Podrás tú beber de ese cáliz? ¿Podrás experimentarte sin Dios? ¿Podrás experimentar que has sido abandonado por Dios y aún así seguir? Y segundo, ¿podrás experimentar el bautismo, recibir el bautismo que yo recibiré? ¿Y cuál es ese bautismo? Pues el bautismo es el sufrimiento, el ser sepultado, el ser, como dijo Jesús, ser burlado, escupido, azotado, asesinado y después resucitar. ¿Podrás pasar todo eso? Y ellos dicen, podemos. Entonces Jesús dice, bien, Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. Entonces dice, sí, van a acompañarme en eso. Claro que van a acompañarme en eso. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes han sido destinados. Pues Jesús está diciendo, claro que sí pueden ir, pero el perseverar, lo que está diciendo Jesús es el perseverar, sí se van a sentar a un lado y a la derecha mía. No es como ustedes lo están pensando. Pero el resistir, el tomar esa copa y no correr, y el sufrir
y continuar en el seguimiento a Jesús no está de ustedes, sino está, dice Jesús, esos puestos son para quienes han sido destinados, es decir, que es gracia de Dios que alguien permanezca en esa experiencia, para quien está destinado, ¿sí? Cuando Pablo habla precisamente del destino, ¿sí? No es como muchas veces nosotros lo creemos, este está destinado y hagas lo que hagas, eso va a pasar, ¿no? Cuando Pablo habla de estar destinado, ¿sí? Habla de todo un momento, ¿sí? Porque, va a decir en el capítulo 8 de Romanos, dice, sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, ¿sí? Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre los hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Aquí está, Pablo entiende este pasaje, estas palabras que Jesús está diciendo. Sí, es una glorificación. Sí, es un privilegio poder sentarse ahí. Y es para los que Dios ha conocido de antemano y los ha predestinado. Dios les ha dado, predestinar significa que les ha dado su gracia para poder vivir, para poder experimentar ello. Por tanto, no todos son mártires, no todos son profetas. Que Dios nos hace caminar, a cada uno de nosotros nos hace seguirlo de acuerdo a la gracia que Él nos ha dado. Pretender ser mártires y no estar llamado al martirio es mucha arrogancia y mucha soberbia. Pretender ser maestro y no ser llamado a ser maestro es en un momento fracasar. Y esta es la experiencia que está diciendo Jesús. Y esto causa un escándalo. Dice aquí que no se lo dijeron en secreto. Porque dice, los otros 10, vemos el 41, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llama y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Para ir cerrando este momento de oración, para ir cerrando este momento de encuentro, yo quisiera que de alguna manera he venido meditando cada uno de los aspectos, pero algo que en este momento Dios está tocando mi corazón, esas palabras en el versículo 43. Entre ustedes no debe suceder así. Entre ustedes no debe suceder así. Esas palabras taladran mi corazón en este momento. Entre ustedes no debe suceder así. ¿Qué es lo que no debe suceder? Dice que los gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y les hacen sentir su autoridad. A veces como papás nos sentimos dueños de nuestros hijos y les hacemos sentir nuestra autoridad. Son míos. Le quitamos a Dios el derecho de propiedad y creemos que son nuestros. Sentimos a veces que nuestra pareja es nuestra. En mi caso, que la parroquia es mía y que son míos y que yo debo de guiarlos y llevarlos como a mí me da a entender Dios. La tentación de quitarle el lugar a Dios
la tentación de sentir que yo sé el camino y pocas veces sentir la humildad y servirles, como dice, al contrario, el que quiera ser el grande. ¿Cuál es la manera de llevarlos? ¿Cuál es la manera de decir que son míos o de hacerles sentirme autoridad? Dice Jesús, de ser servidor. Nuevamente, el que quiere ser el primero, que se haga servidor de todos, ¿sí? El que quisiera ser el primero en la manera de servir, en la manera de servir a nuestra pareja, en la manera de servir a nuestra comunidad, en la manera de servir a nuestra familia, es como Jesús quiere que podamos relacionarnos con ellos. Y esas palabras penetran hasta el fondo de mi corazón. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, ¿sí? ¿Cuántas veces pues podemos buscar lugares de privilegio? Podemos malentender el seguimiento a Jesús y es querer salir yo, querer ser yo siempre el que tiene la razón, el que siempre sabe, el que no se equivoca. Y eso hace mucho daño a la comunidad. Hoy Jesús, no sé en qué momento, a lo mejor te ha tocado a ti, podrás beber de este cáliz. Y que a veces hemos experimentado el abandono de Dios, ¿sí? Que hemos experimentado el abandono de Dios, pero que en un momento nosotros le dijimos a Jesús, Señor, contigo hasta la muerte. Y que Jesús ha tomado nuestras palabras en serio y que de alguna manera el experimentar el sufrimiento y de experimentar el cáliz es eso, es vivir con Él hasta el extremo. Y que muchas veces cuando experimentamos el cáliz, bebemos el cáliz y experimentamos el sufrimiento, ¿verdad? Podemos sentir la tentación de abandonarle y de hacerlo a nuestro modo. Yo recuerdo muchas veces que cuando veo a personas que se acercan a Dios, con un ánimo, en medio de la oración, en medio de la Eucaristía, que buscan convertir sus vidas, generalmente experimentan el peso de la cruz. Decir, Padre, ay, las cosas me están haciendo más difíciles. Cada vez experimento más la dificultad en mi familia, en mi matrimonio. ¿Qué está pasando, Padre? Parece ser que seguir a Dios es peor. No me hace bien. Parece ser que vivo mejor sin Dios. ¿Qué tentación tan más grande nos pone el demonio? Pretender que nuestra vida lejos de Él es mejor. ¿Por qué? Porque no experimento el sufrimiento, porque no experimento el abandono. Pero cuando quiero caminar de cerca, ¿verdad? Puedo experimentar no tan solo esta tentación, sino la tentación también de sentirme dueño de. Bueno, pues me gustaría, yo aquí quisiera quedarme con todos ustedes y decirles pues que estamos caminando y que es el buen Jesús, el buen Dios, que en medio de su paciencia, ¿verdad? Que aunque no entendamos, aunque vayamos atrás de Él siguiéndolo, que es el Dios del amor, el Dios de la misericordia, que se regresa continuamente y que al seguir leyendo el Evangelio no te detengas aquí, no digas, aquí ya, yo paro, yo no soy buen discípulo. No. Vamos a ver cómo en algunos momentos hasta incluso lo vamos a negar, como Pedro, vamos a mirar, vamos a ir adelante. Y Jesús sigue confiando en nosotros. Jesús sigue llamándonos, nos sigue sosteniendo con su gracia. Eso es lo hermoso. Lo hermoso que en medio de todas nuestras debilidades, que Él incluso hace uso de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, de nuestros pecados, hace uso de ello, ¿verdad? Para transformar a otros y para transformarnos a nosotros. Así es que donde quiera que estés, aunque tengas ese miedo, aunque estés y que ese asombro te lleve a seguir a Jesús, no desistas. Aunque este momento sea un momento difícil en donde vivas la ausencia de Dios, tal vez por una enfermedad, tal vez por un problema, tal vez por una dificultad en tu matrimonio, tal vez por algún miembro familiar, sigue a Jesús. Allí en medio de tu debilidad, a pesar de que no estés haciendo las cosas bien, que estés siendo autoritario, a pesar de que sientas que las personas te pertenecen, sigue a Jesús. Porque Él es el único que se va a encargar
de cambiar nuestras vidas. Él es el único que puede realmente entrar en nuestro corazón y amar Él a través de nuestro propio corazón. Que su corazón latirá en el mismo ritmo, en la misma resonancia de nuestro corazón. Y eso implicará lo que sea. Beber el cáliz o el bautismo. Pero Jesús, aquí estamos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que cuando estemos en la Eucaristía, que esa sea nuestra oración. Y los dejo aquí, meditando, orando, platicando con Jesús, de manera que este diálogo sea fructuoso. Feliz noche. Hasta pronto.